Oboato, Asureworio Fun. ¿Cómo está, hija? ¿Sigue en la playa? ¿Cómo están ahí? Aboro Aboye, Paola, ¿cómo estás? Babá e Faoque. Aboro Aboye, Oboato, Babá. Tudo bem aí, Babá? Aboro Aboye, ¿cómo está aí, Faopue? Aboro Aboye, Fazumbó, ¿cómo está, hija? Ah, qué lindo, ya volvieron. Qué bueno. Aquí aprovechando que estamos un domingo tranquilo, dije, bueno, aprovechar que tengo un día libre antes de fin de año para poder hacer esta live y poder conversar un poquito con ustedes. Hace calor, sí, pero está lindo, está soportable. Está lindo. La verdad que hizo un hermoso día hoy en Corrientes. ¿Cómo está ahí en el mar? Hernando, saludos a Colombia. Oboato, Asurei Woriofun, Oyepolú, Aboro Aboye, Oboato, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo está Vero, los chicos? Sí, un poquito, vamos a estar un ratito. Oh, qué lindo estar ahí cerca del mar. Oh, qué hermoso para estar en el mar. 30 de térmica, hermoso. Sí, ya vamos a ir. Ya vamos a ir, ya vamos a organizarnos. Bueno, chicos, la idea de este vivo es como la otra vuelta, conversar, hablar de lo que ustedes tengan ganas de hablar, de los temas que quieran tocar. Así que vamos a tomar una hora y media para conversar un poco sobre Ifá, sobre nuestra amada y hermosa religión y sobre todo lo que quieran hablar, todo lo que quieran preguntar, lo que quieran discutir. Voy a tratar de seguir las preguntas, los mensajes de cada uno de ustedes, pero le pido que vayan de a poco para no enloquecernos, porque si no van a pasar muchas preguntas sin poder responder, ¿sí? Ahora estamos en 21 personas acá, así que vamos a comenzar. Hablamos de lo que ustedes quieran. El que quiera preguntar algo, alguna duda que tengan, algo que quieran aclarar, que quieran decir, vamos hablando. Aboro Aboye, Faolola, Oboato. Saludos a todos. Si quieren pueden también ir compartiendo, así vamos trayendo más personas que tengan ganas de conversar con nosotros hoy aquí. Un ratito vamos a hablar, vamos a conversar un poco, ¿sí? Lo que quieran pueden comenzar a hablar y vamos conversando. Aboro Aboye, Oboato, Fajetbue. Sí, aquellos que quieren pueden ir compartiendo. Esto es una live sorpresa, así que muchos no van a saber. Igual la idea es esta, la idea es poder hablar con aquellos que hoy están libres, que están en la casa, que quieren hablar un poco sobre Ifá, que quieren conversar un poco. Aboro Aboye ya, Lili, ¿cómo está, madre? Queimada me parece, ¿no?
Bueno, vamos a ver quién da el puntapié inicial ahí. ¿Quién pregunta primero? Arrancamos con las preguntas. Cualquier cosa que quieran preguntar o quieran poner un tema para que podamos hablar, no es necesario que sea una pregunta, porque creo que los que están aquí, la mayoría sabe, ¿no? Así que, bueno, el que quiera puede ir. Súper compartido, dice Baba y Faolola, acá está la ya, Elena Tiogun. Bendiciones, madre. Aquí, bueno, comenzamos. Mira, primera pregunta, o más que pregunta, un pedido de que se puede explayar el tema, así que vamos a hablar. La ya Ifasumbo. Vamos a ver, se me fue el mensaje. Acá está. Espera, no, ahora se corrió todo. Bueno, ella me preguntaba, o más bien dicho, me decía sobre la cuestión de los Orukó Ifá en el Odu Ipin, ¿sí? En el Odu de destino. Todos los Odu Ifá, todos los Odu Ifá tienen en sí una, ¿cómo le puedo decir? Tiene muchas cosas, ¿no? Positivas y muchas cosas que no son positivas, que bien son para que uno pueda mejorar, para que uno pueda crecer, para que uno pueda lapidar y pulir su propio ser, su propio yo, pero tiene muchas cosas positivas y entre ellas siempre hay algunas que sobresalen. Entonces los Orukó Ifá, ellos van siempre de una manera ligados a estos puntos positivos. O sea, nosotros cuando hablamos del Orukó, es el nombre que nos potencia en nosotros lo mejor que nuestro destino trae a la Ye. Entonces, cuando nosotros recibimos nuestro Orukó, el Olú pregunta a Orumila, el Babalao, la Yanifá, pregunta a Orumila qué Orukó puede potenciar mejor nuestras virtudes o las bendiciones que nosotros tenemos que recibir. Entonces el Orukó Ifá, el nombre que recibimos en Ifá, no es simplemente un nombre, es una manera por la cual nosotros potenciamos lo mejor que nosotros traemos del Orún para el Aye. Y esto nos ayuda de una manera bastante importante a poder, cada vez que nombramos, cada vez que un Babalao dice nuestro nombre, cada vez que una Yonifá dice nuestro nombre, cada vez que nosotros nos presentamos ante Ibaifá, de potenciar a través del Ofo, a través de la palabra, lo que nosotros tenemos de mejor o las bendiciones que nosotros tenemos por recibir. Entonces, es muy importante el Orukó Ifá, es muy importante el nombre que se recibe porque él está íntimamente conectado con nuestro destino. No es solamente un nombre, es un elemento que nos ayuda a potenciar nuestro propio destino, ¿sí? Aquí, Paula, vamos a ver si encuentro, por si me va escapando por ahí los mensajitos. Un segundo porque se me corrió todo. Creo que no lo tengo que tocar la pantalla porque cada vez que toco salta para el principio. Vamos a ver si lo puedo volver a poner al principio. Ahí está. Ah, no, era un mensaje nomás. Si alguien escribió antes puede repetir porque se va corriendo y corre muy rápido cuando yo trato de volver. Lamentablemente se vuelve al principio de todo.
Así, si alguien escribió alguna pregunta, algo que quiere que me lo escriba de vuelta y ahí lo vamos a responder, ¿sí? ¿Cómo podemos aplicar los mensajes de Ifá en nuestra vida, sea orientaciones en base a un registro? Bueno, acá pregunta la ya Ifá Opue a Ureni. Muy bien. Nosotros primero de todo tenemos que entender algo. Todos los mensajes que nosotros recibimos en Ifá, sea a través de un registro de Opelé, sea a través de un DAFA, sea a través de una iniciación, ellos siempre están direccionados a que nosotros podamos de alguna manera encontrar nuestro norte. O sea, Orunmila siempre nos va a indicar de acuerdo al momento cíclico que estamos viviendo. Si bien cuando es una iniciación o una consagración, este mensaje va a ser algo mucho más profundo porque va a estar ligado directamente a nuestro destino, a un destino como el todo, principalmente lo que es el Odo Ipin, o sea, cuando nosotros vamos al Ibodo a recibir nuestro Odo de destino, pero en sí lo que es Opelé y lo que es Dafa nos da una orientación de acuerdo a que nosotros podamos tener un norte, donde nosotros tengamos una brújula. Muchas veces, hasta de forma como en juego, las personas dicen, me llegó este tipo de ¿no? Este tipo de prohibiciones en esa etapa de mi vida, en este momento. Y muchas veces uno cree como si fuera una especie de castigo, ¿no? O sea, justo no puedo comer este elemento que me gusta tanto, este alimento, esta fruta, o este tipo de carne, o no puedo usar este color que me gusta. Bueno, Orunmila, él lo que hace a nosotros es ponernos a nosotros en un eje. A través del lodo, la búsqueda de Ifá es ponernos a nosotros en un eje, en un punto de equilibrio, tener un norte, tener una brújula. Entonces, todo lo que Orunmila nos indique va a estar ligado siempre en que nosotros podamos eliminar las energías que nos están afectando. Acuérdense de que cuando nosotros hablamos de energías, hablamos de energía positiva y energía negativa, ¿no? Hablamos de Orisha y Rumole por un lado, y por otro lado hablamos de Ajogun. Siempre que nosotros estemos en Ayewu, o sea, en un lado negativo, nosotros vamos a estar conectados a algún tipo de Ajogun. Y esto va a ser una gran interferencia en nuestro destino. Entonces Orunmila lo que hace es darnos las herramientas de acuerdo a que nuestra conciencia pueda trabajar para poder colaborar dentro del Ebo, para poder solucionar o superar este momento. Solucionar o superar el momento. Entonces muchas veces nos va a pasar de que nosotros vamos a tener que dejar de comer un cierto alimento porque este alimento nos está o debilitando o desequilibrando espiritualmente, o usar un color porque ese color nos está haciendo absorber un tipo de energía que no es propicia para nosotros, o dejar de hacer algún tipo de actividad o ir a algún lugar para evitar algún tipo de conflicto, problema o hasta mismo algo más grave. Entonces la orientación en Ifá siempre para aquel que busca un registro, para aquel que busca a través de Opelé o a través de quien el mensaje de Orunmila, es muy importante tomarlo en cuenta. Muchas personas por ahí, de una forma errónea, de una forma equivocada, piensan que realizando los rebó estaría todo solucionado. Y en verdad nosotros tenemos que tener un conjunto de elementos para poder lograr el objetivo, sea el salir de un momento negativo o sea alcanzar una bendición, alcanzar algún propósito o meta. Pero para eso tiene que ser todo lo que uno realice a través de Ifá, lo que nos ha marcado Orunmila a través de los rebó, pero también
la orientación de vida, ¿no? Lo que sea el mensaje de Ifá, poder colocarlo a él dentro de nuestro día a día, colocarlo a él como un propósito de herramienta utilitaria para que podamos superar un mal momento, para que podamos alcanzar algo positivo. Aquí saludos de Ifá Caní a Urení desde Patagonia, Argentina. Aquí hay otra. Bueno, vamos a ver. Acá dice Hernando Melo. Baba, pregunta básica, ¿la familia Urení tiene los mismos parámetros en todos los países? Mira, padre, le digo, yo creo muchísimo que Ifá es una religión, siempre digo yo, ¿no?, que Ifá es algo mucho más grande que una religión. Si bien nosotros la practicamos como religión, pero ella puede ser llevada como una filosofía de vida, ¿no? Y esto, para mí, Ifá es adaptable a todos los lugares, a todas las regiones, a todas las culturas. Yo no creo que Ifá tenga que ser algo estático. Es una de las grandes luchas que yo tengo, es esta cuestión de la verdad absolutista, ¿no? De las personas que creen que Ifá es algo inmueble y que uno tiene que practicarlo a rajatabla como se hace en el ley fe, o dependiendo de la familia que pertenezca, ¿no?, en la región que tiene que ser y el linaje del cual es. En mi punto de vista, Ifá se tiene que adaptar. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de Ifá, decimos que Ifá es cultura, que Ifá es religión, que Ifá es sabiduría, que Ifá es conocimiento, pero principalmente que Ifá es existencia. Entonces, para mí, Ifá se tiene que adaptar a la cultura sin transgredirla, sin transformarla. Nosotros somos los que tenemos que poner la palabra de Ifá al mundo, para que el mundo conozca Ifá y no lo contrario. Cuando uno es demasiado conservador y trata de llevar a Ifá desde una estructura demasiado rígida, lo que ocurre es que en la gran mayoría de los lugares Ifá no se va a poder adaptar. Entonces, esto es lo que usted me pregunta. Yo ingreso por ahí, sé que no es la pregunta, pero ingreso por ahí porque es algo que me parece importante. Creo que va mucho de cada sacerdote, de cada olúo, de cada líder religioso, de cómo lo va a llevar Ifá. Nosotros podemos tener los mismos preceptos, podemos tener los mismos fundamentos, podemos tener la misma base teológica y religiosa, ritualística, pero al momento de llevarlo a cabo va a depender mucho de la calidad humana, ¿no? Va a depender mucho de cada persona, de cómo ella aplica Ifá en el lugar donde está, en la casa, en la comunidad o en la familia. Nosotros podemos aprender Ifá, nosotros podemos estudiar Ifá, nosotros podemos aplicar Ifá, pero del momento en que él es llevado a cabo por un ser humano, está siendo llevado por un individuo totalmente diferente del otro. Y en eso les voy a dar un ejemplo. Nosotros tuvimos la posibilidad de tener contacto con varios olúo, con varios sacerdotes de la familia Urení en Ileifé. Y entre ellos mismos hay diferencias muy marcadas por una cuestión de personalidad, por una cuestión de carácter, por una cuestión de actitud. Entonces, a mí me parece que Ifá es importante llevarlo siempre lo que es la base litúrgica, ¿sí? La base litúrgica, ella tendría que ser única, pero luego en la aplicación va a depender mucho de cada sacerdote. Ahí está el babá Luis Gustavo, nuestro amigo de Río de Janeiro, Ifá Sotitó, a Urení, a Boró a Boye babá, e Caleu, la ya, vamos a ver si no se me va a correr. Sí, se me corrió. ¿Podés ponerme de vuelta, Fasombo, tu pregunta?
En cuanto a eso, voy respondiendo a Paola González, que puso, ¿cómo una persona puede, cómo IFA, puede ayudar a las personas a encontrar su destino y vivir en una vida más plena en todo ámbito? Mira, en primer lugar, algo que es fundamental es tratar de encontrar dentro de IFA una verdadera filosofía de vida. Esto es algo muy importante. Nosotros, dentro de IFA, dentro de lo que es nuestra religión, nosotros la llevamos como una religión, la llevamos como una filosofía de vida, la llevamos como algo que nos llena, que hace parte de nuestro día a día, y estamos en constante crecimiento y superación. Pero las personas que no hacen parte de lo que es la religión de IFA, es mucho más difícil para ellas comprender. A todos los babalao y onifá, aquellos que cuidan de las personas, habrán encontrado esta dificultad de que hay un distanciamiento muy grande de lo que hoy en día la sociedad es, de lo que hoy en día las personas están buscando y lo que IFA le puede proporcionar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros dentro de IFA tenemos esto, lo que decíamos con la primera pregunta de la IFA Wopuen. Nosotros tenemos una necesidad muy grande de conexión. Entonces las personas cuando vienen, ellas tienen esta cuestión de tratar de buscar algo que sea rápido, algo que le haga cambiar la vida, algo que le dé soluciones mágicas, algo que le dé respuestas certeras sobre lo que quieren saber. IFA no es así. IFA es un trabajo de transformación, es un trabajo de cambio, es un trabajo de lapidación de lo negativo, de pulir lo negativo, de mejorar todos los días. Es una transformación muy grande que por ahí las personas que no están dentro de la filosofía de IFA como religiosos, les cuesta mucho más. Entonces, no es imposible, porque nosotros hemos tenido casos de personas que han conseguido lograr objetivos impresionantes, pero es un trabajo arduo, porque principalmente, ahí te respondo tu pregunta, pasa por una cuestión del reconocimiento, del autorreconocimiento. Uno tiene que, primeramente, como base de vida, como prioridad, comprender dónde uno está parado, poder aceptar sus errores, aceptar las cosas que tiene que cambiar, tratar de mirar la vida desde otra perspectiva y comprender que el mensaje de IFA no es un juzgamiento, es una orientación para que uno pueda mejorar. Entonces IFA tiene todas las herramientas para que una persona pueda tener una mejor vida, pero esto depende del individuo, esto depende del ser, de cada persona cómo lo va a tomar. Y le digo por el hecho de que muchas veces esto puede pasar en un tiempo largo, junto con los rebó, junto con las ceremonias ritualísticas que la persona va pasando, para que ella pueda llegar a un mejor entendimiento y comprensión. Y esto le va a ayudar a ella entonces hasta mismo a poder mirar en el espejo su propio destino y comenzar a hacer los cambios necesarios. Los rebó son muy importantes, muy necesarios. Nosotros siempre decimos que para nosotros, aquellos que practicamos IFA, el rebó es más importante que cualquier medicina. Entonces, cuando uno realiza el rebó, ya es un 50%, y el otro 50% está en la comprensión y en la actitud de cada persona. Acá Fadara pregunta: Babá, ¿cómo saber qué oración rezar a mi orí? No sé si estoy en el vivo. Sí estás, estás, Fadara. Mire, dentro de lo que es la parte, digamos, de Oriki, de Iyeré, de Orin, ¿no? Tenemos muchos rezos, oraciones, canciones, para lo cual se puede cantar y se puede recitar para Orí. ¿Qué uno tiene que buscar?
uno tiene que tratar de buscar, gracias a Holodomor, hoy en día tenemos una cantidad inmensa de material y que se puede utilizar porque estamos hablando de material fidedigno. Es claro que uno tiene que tratar de buscarlo bien, de tener paciencia, de saber lo que está buscando, pero lo importante es buscar siempre lo que uno pueda sentir a través de la traducción en español o en portugués, en el caso de las personas de Brasil. Buscar un material que realmente esté conectado con el momento en que uno está viviendo, algo que realmente diga lo que uno está queriendo decir. Acuérdense que hay algo muy importante. El Yoruba es muy importante porque es nuestro idioma madre y es el idioma por lo cual nuestra religión se basa como conexión principal o como llave de acceso de conexión para potenciar nuestro fo. Pero cuando uno quiera rezar para Ori, puede hacerlo en español, puede hacer en su lengua original. Nada impide que uno hable en español para su Ori, para Orúmila, para Orisha, para Irúmole. Uno puede hablar en español siempre y cuando uno hable con el corazón, siempre y cuando uno hable con el alma, siempre y cuando uno pida con fe, con verdad, ¿no? Está bueno aprender porque gran parte de la ritualística de Ifá está conectada al idioma Yoruba. Pero uno puede hacerlo sin ningún tipo de problema y esto no lo va a impedir que uno tenga una buena conexión con Ori. No, lamentablemente cuando pasan los mensajes yo ya no los puedo leer porque cuando trato de volver para atrás me sube hasta el primero. Voy a seguir esta línea y cuando puedo ustedes vayan repitiendo sus preguntas, ¿sí? Y Fajekbue dice, ¿cuál es la forma de darse cuenta que estamos alineados a nuestro destino? ¿Debemos sentir gratificación o ver el cumplimiento de objetivos? Yo creo que tiene que ver con las dos cosas, ¿sí? Uno, por estar conectado al destino, no siempre tiene que ver con una cuestión de logros, ¿sí? Principalmente tiene que ver con la paz, la tranquilidad, el equilibrio, la estabilidad. Yo creo que los objetivos se logran a partir de que uno encuentra las herramientas, ¿no? Que es la estabilidad, el equilibrio, la paz espiritual, la paz interna, la paz conmigo mismo, la comprensión. Nosotros somos de por sí muy mundanos, ¿no? Todos los seres humanos somos de buscar, de estar siempre conectados a nuestros objetivos, de querer, crecer, de querer superarnos, de querer ser mejores, que está muy bueno y es algo muy positivo. Pero la herramienta principal para poder decir que uno se ha encontrado con su destino tiene que ver con la paz interior, tiene que ver con la estabilidad emocional, tiene que ver con la salud, tiene que ver con el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el alma. Cuando uno encuentra este equilibrio, los objetivos se alcanzan porque uno está preparado para ellos. Muchas veces uno puede alcanzar los objetivos sin tener nada de esto. Pero ¿qué sirve? ¿Qué sirve alcanzar metas materiales cuando internamente uno no puede estar bien? ¿No? Entonces, el principio de Ifá parte por el equilibrio entre la salud, la parte mental, la estabilidad emocional y el equilibrio espiritual. Acá dice mi querido amigo Miguel Cano, Babá querido, Titi recibió la magia de Ifá y siempre estaré agradecido por todo lo que haces por él. Como siempre te digo, más allá de lo que hacemos, cosas distintas, lo importante es la fe y la intención. Muchas gracias, mi querido.
Saludos a Titi, un beso grande, un beso muy grande en el corazón de ustedes. Fatola Shemi, Oboato Suriurio Fun, ¿cómo está, hija? ¿Todo bien? Débora, Aboru Aboye, buenas noches, cariños. Aquí vamos, Padre, ¿podría explicar la diferencia entre Dios y Holodomare para quien no te haya escuchado? En verdad, nosotros cuando hablamos de Holodomare, ¿no? Por lo cual es el nombre por el cual nosotros conocemos a Dios, en la visión Yoruba hay una gran diferencia entre la visión del Dios judeo-cristiano para Holodomare, la visión del Dios Yoruba. Todos sabemos que es el mismo, todos sabemos que existe un solo Dios para todos y que todas las religiones bien nacidas son caminos que llevan hacia la evolución a través de él, ¿no? Pero es importante entender cuáles son las diferencias desde la visión humana, porque yo creo que él es uno solo, pero existen diferencias en la concepción humana, en la visión, en cómo el ser humano ve desde su visión católica o desde su visión yoruba. Nosotros creemos que Holodomare es un ser que ha creado todo, ¿no? Todo lo que existe desde el principio de la existencia hasta el día de hoy, hasta en este exacto momento Holodomare está creando. Pero Holodomare es un ser puro, es un ser que es pura luz, que es puro amor, que es pura verdad, ¿no? Holodomare no tiene una visión de castigador, no tiene una visión de destruidor, no tiene una visión de destruir a aquellos que no sigan su camino. Holodomare es un ser de luz, de pureza y de verdad. En la visión nuestra, de aquellos que practicamos Ifá, Holodomare es amor, Holodomare es verdad, Holodomare es luz. Y Fatola Shemi pregunta, papá, me gustaría saber cuál es la diferencia entre Iyalaye y Onile. Bien, en verdad no hay ninguna diferencia. Son dos nombres por los cuales nosotros conocemos a la Madre Tierra, ¿sí? Los dos nombres indican la misma divinidad, solamente que una es utilizada con el nombre de Madre y Ya, porque si nosotros separamos la palabra va a quedar igual, ¿sí? Le voy a explicar por qué. Ya la Aye quiere decir Ya Oni Aye, ¿sí? Ya Madre o Señora de la Tierra, de la Ye. Y la otra palabra viene de Onile, que viene de O, Oni y Le, que quiere decir usted es la dueña de la Tierra. Acordándonos que el nombre del planeta Tierra para los Yoruba es Ile-Aye. Así se dice para poder entender que estamos hablando de la Tierra, porque cuando decimos Aye, estamos hablando del plano terrenal, y en el Aye estamos hablando de que existen otros planetas, que existen astros, que existen estrellas, ¿sí? Cuando hablamos del planeta Tierra en sí, estamos hablando de Ile-Aye. Entonces, en algunas referencias vamos a encontrar la palabra Iyalaye como Madre Señora de la Tierra, y en otros versos vamos a encontrar la palabra Onile, que significa Señora Dueña de la Tierra. Pero los dos hacen referencia a la divinidad que vive en la Tierra, que es la Madre de nuestra Tierra, la Madre Tierra. Baba, ¿nos puede hablar sobre Orunmila, nuestra gran divinidad? Tendríamos que hablar durante horas y horas. Orunmila es para nosotros, aquellos que practicamos Ifá, la divinidad más importante. Yo lo digo así porque
para cada culto, ¿no? Para cada Exim y Bilé, su orixá o irumolé va a ser la divinidad más importante, y esto es totalmente entendible y respetable. Pero dentro de aquellos que practicamos Ifá, Orúmila ocupa el lugar de Agboniregun, que significa el sabio que nunca será olvidado, aquel que vino al mundo a traer la palabra de Ifá, ¿no? Aquel que vino al mundo a traer la palabra de Olodumare. Nosotros decimos que Ifá es la extensión de Olodumare en el momento de la creación. Cuando Olodumare decide crear el universo visible y invisible, él extiende de sí 16 fuentes de energía, que entre ellas crean 256 fuentes, y esto es llamado Ifá, las fuentes que vinieron directamente de Olodumare. Orúmila es aquel que codificó la creación y la existencia. Es aquel que pudo codificar toda la existencia en su conocimiento, y de esta forma transmitir a los irumolé, a los orixá y a los seres humanos todo lo que fue creado. Olodumare, él es el dueño de Ifá, porque Ifá pertenece a Olodumare. Orúmila es aquel que codificó la palabra de Olodumare. Por eso él recibe el título de Babá Ifá. Nosotros decimos Orúmila Babá Ifá. Orúmila también es conocido como Opitán Ifé, el historiador de Ifé, porque él fue el que contó la historia de cómo la existencia surgió desde el momento en que Olodumare creó todo hasta el día de hoy. Orúmila es, sin dudas, para aquellos que practicamos Ifá, nuestra divinidad principal, nuestro pedestal, a donde nosotros estamos parados, a donde nosotros estamos conectados con lo sagrado y con lo divino. Nosotros tenemos como representante de Orúmila en el Ayé al Babá Arabagbayé y a todos los Arabá que pertenecen directamente a la religión de Ifá. Abajo de nuestro Arabagbayé nosotros tenemos el Olodumerín de Logún, que es el consejo de 16 mayores que acompañan a Arabá de la misma forma que acompañaron a Orúmila cuando él estuvo en el Ayé. Y así, tanto el Babá, Arabá, como el Olodumerín de Logún son los encargados de que Ifá siga creciendo y avanzando en el mundo, y que el nombre de Orúmila sea reconocido y sea respetado. Eso es solo una breve, un breve dicho para que aquellos que no conocen o entienden sepan quién es Orúmila. Es nuestra divinidad principal, el Padre del conocimiento, el Señor de la sabiduría, el Rey de la paciencia, aquel que pudo superar todo a través del conocimiento, aquel que la inteligencia fue más fuerte que cualquier arma. Este es Orúmila. ¿Cómo se puede crear una conexión con nuestro Ekbe sin tener el asentamiento? Cualquiera lo puede hacer, pregunta Ifá Yegbe Oreni. Todos tenemos Ekbe. Todos tenemos una comunidad en el Orún. Todos tenemos una comunidad que nosotros pertenecíamos antes de venir a la Ayé. Entonces, todos aquellos que tengan la posibilidad a través del conocimiento de cuidar de su Ekbe, con seguridad van a tener una mejor vida. Todos aquellos que puedan aprender a cuidar de su comunidad en el Orún van a tener una mejor vida. Pero para eso tienen que estar en contacto con un Babalao, con una Ionifá, o con un Ekbe, o con una Yag Ekbe, ¿sí? Porque si bien existe una forma, vamos a decir así, generalizada de cuidar Ekbe, primeramente la persona debería pasar por un registro o por un oráculo
para poder entender y comprender su Egbe. Muchas veces nosotros decimos, vaya y atienda Egbe, pero para esto pase por un registro. Vaya y cuide de su Enikeji, de su doble espiritual, pero para eso es importante pasar por un registro. ¿Por qué? Porque Egbe es algo que es muy variable. Algunos le gusta una cosa, otros le gusta otra cosa, otros necesitan una atención privilegiada y otros necesitan solamente una conexión a través de oraciones, de rezos, otros sí o sí necesitan una conexión a través de Bo, otros necesitan una conexión a través de Ojubó, otros necesitan una conexión a través de Awe. Entonces no se puede decir vaya y haga porque sería imprudente. Lo correcto siempre va a ser preguntar Ifá, o en el caso de que uno vaya a hablar con una Ya Egbe, un El Egbe, de saber cuál es la manera correcta de cuidar de su Egbe y a través de su Egbe de su Enikeji. Acá hay una pregunta, pero no consigo mirarla porque algo sobre Obaluayé y Champoná, pero donde la toco se me corre. Si puede escribir de vuelta. Ahí está, gracias. Buenas noches, padre. ¿Puede explicar sobre Orisha Obaluayé Champoná, que en algunas áreas el llamar o el hablar de Obaluayé es tabú? ¿Por qué hay gente que por ahí sigue sin entender? Primero explicar que Obaluayé y Champoná no son la misma divinidad, ¿sí? Obaluayé y Champoná no son la misma divinidad, no son el mismo. El caso de Champoná, Champoná es un Irumolé, y es un Irumolé que hoy en día sigue siendo muy cultuado en Tapa, en la ciudad de Tapa. Y Obaluayé es un Orixá, o sea que tuvo vida, fue un hombre que durante mucho tiempo fue el consejero de Xangó. Cuando Xangó regresó al Orún, la ciudad de Oyó, el pueblo de Oyó, por una cuestión de que todavía no había un heredero al trono de Oyó, lo decidieron dejarlo a él como rey, y ahí él recibe el nombre de Obaluayé, ¿no? Obaluayé, Oba, Inu, Ilu, Ayé, rey y señor de la tierra, ¿sí? De esta tierra sería, que sería el reino de Oyó. Obaluayé, en su caso, fue un hombre que tenía muchísimos conocimientos sobre la medicina y sobre la magia, ¿sí? Sobre la magia yorubá. Y por el motivo de que él tenía estos conocimientos y había ayudado a cuidar y curar muchas epidemias en la región, las personas de Oyó dijeron que él debería ser un enviado de Champoná, o más bien la reencarnación de Champoná en la tierra. Es por ese motivo que hay una conexión entre Obaluayé y Champoná. El nombre con lo cual se conocía Obaluayé era Omolú, ¿sí? Pero viene de la palabra Omo Ilu, perdón, Omo Olú, ¿sí? Hijo de Olú, porque Olú fue el anterior consejero de Xangó, y cuando él murió, su hijo tomó su lugar y quedó el nombre de Omolú, ¿sí? En las regiones de Tapa, como así en el Eifé, la visión de Champoná es una visión de un Irumolé que más bien se mantiene un cierto respeto y cuidado. Obaluayé en tierra de Oyó, en lo que es Oyó, es un ser amado y idolatrado, ¿sí? Porque fue un gran rey por el periodo de tiempo en que estuvo, y que todos también lo conectaban a él por varias curas que hubo en la región durante el tiempo en que él fue consejero y después rey.
En compensación, Champoná siempre fue visto con mucho respeto y en algunos casos hasta mismo con miedo, ¿sí? Champoná es considerado dentro de la visión Yoruba como Ajá Olodumare, que quiere decir el perro de Olodumare. ¿Por qué? Porque Champoná tiene el poder de curar, como también tiene el poder de diseminar epidemias. Muchas personas van a decir, esto es algo malo, es algo negativo. Bueno, desde la visión occidental sí. Desde la visión Yoruba es visto como una forma de purificación. La enfermedad nunca es vista como la muerte. Son dos cosas muy diferentes. Y la enfermedad cuando llega siempre está vista como un elemento de purificación y una posibilidad de redención. Es una alarma, es una alerta, es una forma de llamar la atención a las personas que están fuera del curso, que están fuera del norte, que están haciendo las cosas mal. Es una advertencia. Ramonita pregunta, ¿qué significa Iya Egbe? Iya Egbe o el Egbe, perdón, son aquellas personas que se dedican directamente al culto de Egbe. Son los sacerdotes, sacerdotisas. En gran número, la mayoría son mujeres, ¿sí? La gran mayoría son mujeres. Son sacerdotisas que se dedican al culto de Egbe, como Esin-Ibile, ¿sí? Como religión. Y Fadara me pone, papá, ¿por qué los niños del Egbe son tan difíciles de manejar? El tema es así. No se puede generalizar, ¿sí? Si nosotros generalizamos se complicaría mucho, porque hay muchos que son muy retraídos, otros que son sumamente explosivos, otros que tienen los dos momentos. Los niños del Egbe en sí les cuesta mucho la adaptación al mundo material, les cuesta mucho la adaptación a la Ye. Son seres con muchísima fuerza, con mucha energía, con una conexión muy fuerte con el Orun, y esto, si bien es algo muy bueno y positivo, por un lado, por el otro lado hace con que su adaptación a la Ye, a las personas, su adaptación al mundo físico sea más complejo, más difícil. Pero esto puede ser tanto para los niños que quedan retraídos o para aquellos que tienen una superactividad. Baba, ¿nos podrías decir la función de Shu Odara principalmente y a quién le corresponde tenerlo? Bien, nosotros sabemos que Shu es uno solo, ¿sí? Nosotros sabemos que Shu es uno solo. Y en eso tenemos que tener un cierto cuidado, porque hay muchas personas que por ahí te dicen, no, tenés que tener esto, tenés que tener aquello, tal y tal cosa. Eshu es uno. Lo que cambia en Eshu es su funcionalidad. Cuando nosotros hablamos de Eshu, vamos a hablar de que Eshu tiene miles de funcionalidades y sus diferentes funcionalidades hacen con que él reciba diferentes títulos de acuerdo a la funcionalidad que está ocupando y que su Ojubo, que su asentamiento va a depender siempre de la funcionalidad que cumple. Entonces hay muchas diferencias entre un Ojubo y otro. Esto es algo muy importante de entender, porque todos piensan que, o sea, todos no, muchas personas creen que hay una infinidad de Eshus. No, Eshu es uno solo, es una única divinidad, pero su funcionalidad va a cambiar de acuerdo a lo que él está en este momento ejerciendo, ¿sí? Tanto en lo que sea en el Aye como sea en el Orun, ya que es una divinidad que está en constante dinámica y movimiento. Cuando nosotros hablamos de Shu a través de la funcionalidad de Odara, vamos a primero entender qué significa la palabra Odara. Odara quiere decir O, que viene de Iwo, de usted, y de la palabra Dara, que significa bueno. Usted es bueno. Odara es la funcionalidad de la cual se da a Eshu cuando él acompaña a Orúmila.
En el momento en que Shu está conectado a Orunmila, es llamado de Odara. Todos aquellos que realizan su consagración dentro de Ifá van a recibir su Ojubó de Exu a través de la funcionalidad de Odara, ¿sí? Que es Exu, tú es bueno, porque es la función más positiva de Exu, es cuando él está conectado junto a Orunmila. Por lo menos esta es la visión que tenemos aquellos que practicamos Ifá. Pueden recibir Exu Odara las personas que practican Ifá y que están iniciadas dentro de Ifá a través de Ixefá o Itefá. Teresa Martínez, buenas noches, siempre es interesante escucharlos, saludos desde Uruguay. Saludos mi querida Teresa Martínez de Uruguay, un abrazo grande para usted, para su familia. Leti de Ollá, saludos desde Paraguay, ya en poco estaremos por ahí, Leti. Un beso grande para ustedes, saludos a mi hijo, Ifá Shaquín, ahí en Paraguay, un abrazo grande a todos. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguien quiere poner algún tema para hablar? Algo que quieran, vamos a ir conversando un poquito más. Saludos, Leti, beso grande. Ya en diciembre estamos por ahí, en diciembre estamos en Paraguay. Juan Antonio Gil pregunta, explica cómo atender a Egbé sin tener el icono. Por eso yo decía, padre, esto va a depender mucho. Le voy a hacer una explicación básica. A Egbé siempre se les da frutas, todos los tipos de frutas, ¿sí? Se le da golosinas, todos los tipos de golosinas. También se le da comida como arroz, se le puede dar acará, se le puede presentear con olelé, con ecurú, pero para que uno tenga una mayor seguridad es importante que uno vaya a un babalao, vaya a una yonifá, vaya a un elegbe a preguntar cómo uno debe atender su egbé, porque hay casos que, por ejemplo, el inequeji de uno no reciba algún tipo de alimento o algún tipo de fruta, no reciba algún tipo de comida o algún tipo de elemento. Y entonces muchas veces nosotros creemos que al hacer un adimú, una comida para Egbé, uno está actuando bien y muchas veces no sabe que hay un elemento ahí que es Ewo para nuestro Egbé. Acuérdense que Egbé no es orixá, que Egbé no es irumolé. Egbé son seres espirituales, de donde nosotros partimos del Orun para venir a la Yé. Entonces, como nosotros, Egbé también tiene Ewo, también tiene prohibiciones, y esto tiene que estar visto, pero para esto hay que ir a un registro para saber que nosotros lo que vamos a dar a nuestro Egbé va a ser correcto. Ifá Yegbue dice, vamos a ver si puedo leer porque se me escapó de vuelta. No, se me escapó. Perdón, pero se me escapan, se me van escapando. Cada vez que toco la pantalla se me va el primer mensaje allá arriba. Y ahora ya se me fue todo. Aquí en la ya pregunta, Baba, ¿puede hablar sobre Iku? Iku es el Ayogun, el considerado el rey de los Ayogun, ¿no? El señor mayor de todos los Ayogun. O sea, nosotros
hablamos de Ayogun como energías ligadas a lo negativo, ¿sí? A lo negativo, no a lo malo, porque para nosotros todos los seres existen porque así lo deseo lo domare, así como hay vida y muerte, así como hay luz hay oscuridad, así como hay día hay noche. Entonces Iku no hace nada más y nada menos que cumplir su misión. Y esta misión que cumple Iku es la misión de regresar al Orun todo aquel ser que haya cumplido con su destino en el Aye. ¿Qué ocurre? Que muchas veces por errores de nosotros, o sea, los errores que nosotros mismos cometemos, hacemos con que Iku venga por nosotros antes del tiempo debido. Esto es lo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta. Una de las cosas que siempre estamos hablando cuando nosotros conversamos dentro de la comunidad es el hecho de que nosotros tenemos las herramientas necesarias para poder superar el momento de que Iku nos busque fuera del tiempo correcto, ¿sí? De que Iku nunca nos venga a buscar antes del momento indicado. Y para eso están los rebó, para eso están los registros, para eso están las iniciaciones y las consagraciones. Todos vamos a morir porque es parte del destino de la existencia, pero nadie se tiene que ir antes de su propio tiempo. Acá pregunta Lili, padre, ¿podría hablar sobre Olokun y Aye, cómo se los cuida? Olokun es para nosotros la madre de todos los océanos y de todos los mares. Y Olokun tiene una hija, esa hija es llamada de Aye, la riqueza, ¿sí? Son dos divinidades que están sumamente conectadas, porque Olokun, por ser la madre de los océanos, la madre de los mares, ella es considerada como la dueña de la abundancia, ¿no? No existe nada más abundante en el Aye que los mares, que los océanos. Y Aye es su hija, es la riqueza. Nosotros, para poder cuidar de Olokun y Aye, tenemos que tener en cuenta de que, claro, aquellos que pertenecen dentro de la religión de Ifá, siempre vamos a tratar de tener su conexión a través de su Oyubó, a través de su asentamiento, ¿no? Cuidarlas a través de tener sus asentamientos y poder rezar. Una de las cosas más importantes que buscan los Yorubá es tener una vida económicamente equilibrada. A diferencia de la visión occidental, ellos creen que al tener un equilibrio económico, su vida espiritual y emocional van a poder estar más conectadas. O sea, buscan el respaldo económico para poder dedicar mayor tiempo a la espiritualidad y a lo sagrado. Entonces, para ellos, que la abundancia y la riqueza vivan con ellos, estén ligados a su vida, quieran vivir en su casa, es algo muy importante. Nosotros creemos dentro de Ifá que Aye, ella tiene que ser atraída, ella tiene que sentirse atraída. No sirve solamente tener el Oyubó, no sirve solamente tener el asentamiento de Aye y de Olokun. Uno tiene que hacerlas con que se sientan cómodas dentro de nuestro hogar. Entonces, más allá de los ebó que se pueden realizar, más allá de las... perdón, me olvidé de sacar el... Ahí está. Más allá de que uno pueda hacer los ebó, hacer ademú, ¿no? Hay diferentes ademú que se pueden hacer a Aye y a Olokun, pero una de las cosas más importantes para mantener a Aye y Olokun viviendo junto con nosotros es la actitud. A Aye y Olokun, ellas les gusta la vida en alegría, la vida con felicidad. Ellas son atraídas a través del amor, a través de la unión, a través de la risa, a través de la alegría, de la felicidad. Entonces,
mucho más allá de los reboques que se tengan que realizar, también tiene que ver con la actitud que existe dentro de nuestros hogares. Si nosotros vivimos dentro de una casa conflictiva, una casa donde hay mucho problema, donde hay mucha pelea, donde hay mucha discordia, relativamente a Jay o Locum no van a querer hacer parte de este ambiente. Entonces vamos a tener problemas para poder vivir junto con Jay, para poder vivir junto con o Locum. Nosotros tenemos que sí o sí tratar siempre, eso es algo muy importante, de tener una vida en comunión, una vida con alegría, una vida con felicidad, una vida donde, si bien siempre vamos a tener problemas porque hace parte del vivir, tratar de que los conflictos sean los menores posibles. Las personas que viven en guerra, las personas que viven en conflicto, las personas que usan su ofo para gritar, para humillar, para menospreciar a los demás, esas personas tienen la probabilidad mucho mayor de tener una vida negativa. Oyepolu pregunta, ¿podríamos hablar de la importancia de Sentayé? Para nosotros, aquellos que vivimos en el occidente y estamos conociendo lo que es gran parte de los rituales Yorubá, es una novedad de los últimos 20 años, ¿no? Para los Yorubá esto hace parte desde el principio de su existir. El Sentayé es sin lugar a dudas la ceremonia más importante de un ser humano en el Ayé, la más importante. El Sentayé viene de la palabra ese chi ayé, que quiere decir apoyar los pies sobre la tierra, apoyar los pies sobre la tierra por primera vez. El Sentayé es una ceremonia donde cuando el niño nace, entre el 7º día y por lo máximo dentro del primer mes de nacido, es presentado a la Madre Tierra, es presentado a Yalayé, es presentado a Onile, y es presentado, en el caso de aquellos que practicamos Ifá, es presentado a Orúmila. El Sentayé es una ceremonia que primeramente se realiza para poder dar conocimiento del Odu de vida del niño, lo que llamamos de Odulayé, ¿sí? Odulayé es el Odu que se revela en el Sentayé. El Odulayé es un Odu que va a servir mucho para los padres, porque es una referencia que recibe papá y mamá para poder comprender a su niño, para poder comprender cuáles son los puntos positivos que tiene, cuáles son los puntos negativos, cuáles son las cosas que ellos deben trabajar desde temprano, cuáles son las cosas que el niño no debería consumir, cuáles son los colores que no debería usar, cuáles son las formas que él no debería tener y cuáles son las profesiones que sería de balde tratar de que él trate de incluir como posibles prácticas en el futuro. El Sentayé te puede marcar qué profesión el niño va a practicar, qué tipo de estudio debe seguir, qué tipo de vida tiene que tener, qué tipos de cuidados. Es un Odu sumamente importante. Más allá de esto, también es un ritual y una ceremonia que hace un contrato con la Madre Tierra para que el niño pueda cumplir con su destino y con su existir. Así que el Sentayé es algo sumamente importante para nosotros. Para aquellos que practicamos la religión de Ifá, es sin duda la ceremonia más importante porque le da camino a que un ser, un niño, una niña que llega a la Ayé, los padres tengan el conocimiento total de cómo llevarlo adelante, de cómo darle al niño una mejor vida, cómo pueden hacer de él una niñez con excelencia, una adolescencia con conocimiento y una vida con la seguridad de que puedas tener una vida exitosa.
Acá tenemos Fajekbuek, dice, Baba, las prohibiciones de nuestro registro al momento de hacer Ori son permanentes o solo las del Odipin. Ningún ewo es permanente, solamente el del Odu y Pin. ¿Sí? Ningún ewo es permanente, solamente del Odu y Pin. Cuando nosotros hacemos un DAFA, ¿no?, para hacer un registro más profundo, y Orumilá nos marca los ewo que debemos cuidar, debemos preguntar a nuestro Babalao, debemos preguntar a nuestro Luo, hasta qué momento de nuestra vida debemos respetar este ewo, hasta qué momento del ciclo debemos respetar estos ewo, porque no siempre es por un largo tiempo, y también hay que entender que no todos los ewo que están dentro de un odu deben ser tomados como prohibición en un registro. Por eso el Babalao debe preguntar, el Oluo debe preguntar cuáles son los ewo que la persona debe respetar durante el periodo, cuáles son las prohibiciones que tiene durante el periodo cíclico que ella va a pasar, pero no son de ninguna manera. Ahí dice el Babay Fajekbuek los ewo del Ori. En verdad, Ori no tiene ewo. Lo que tiene ewo es el registro de orientación cuando hacemos Ori. De la misma manera que un registro cuando hacemos un Dafa o un Pelé. Es un periodo de tiempo que es hasta adaptar nuestra vida y volver a ponernos en un eje mirando hacia un norte. Acá le tengo de secretaria a la Yaifa Zumbó. Teresa Martínez pregunta, ¿le puedo hacer una consulta desde su visión? Hay vertientes de Umbanda en Brasil que cultúan orixás. ¿Usted considera que el culto a orixá es exclusivo de algunas vertientes más africanas? No, yo creo que no. Yo creo lo siguiente, creo que sí podemos decir que orixá, Irumolé, Orumilá, Exu son originales de las religiones Yorubá. ¿Sí? Yo hablo de las religiones Yorubá porque todos sabemos que en tierra Yorubá, cada Irumolé, cada orixá, así como Orumilá, forman parte de lo que es llamado de Esin Ibilé, ¿sí? Y cada uno es un Esin Ibilé, una religión, ¿sí? Cada orixá es una religión en tierra Yorubá, pero yo no creo que sea algo que no pueda ser cultuado en otras religiones. ¿Por qué? Porque así también ocurrió con Jesús, que comenzó allá atrás en el catolicismo y hoy es cultuado por diferentes religiones evangélicas, y ha pasado también con otras entidades o divinidades o seres que fueron originarios de una religión o de una filosofía de vida y después pasaron a ser cultuados por otros. Yo creo que la Umbanda tiene todo el derecho de cultuar orixá desde su forma y su manera. Yo creo que el Batuque no solo tiene derecho, como tiene la obligación de cultuar orixá, porque es una religión de orixá, así como el candomblé y la santería. No veo exclusividad, porque para mí Ifá es todo. Y Ifá, siendo todo, Ifá también sabía, o Lodumares sabía, que los seres humanos iban a buscar nuevos caminos y nuevas formas de culto. Entonces la Umbanda tiene todo el derecho de cultuar orixá. El candomblé tiene el derecho, el deber y el respeto de cultuar orixá, así como el batuque, la santería y todas las religiones, aquellas que buscan encontrar como fuente de luz, como fuente de energía a orixá, a Irumolé, a Ifá, como base para un culto, sea el originario o no. Yo siempre digo una cosa, ¿no? En esto trato de dejar siempre en claro. Yo soy de los que piensa capaz diferente de la gran mayoría de los que hoy practican Ifá, pero realmente lo pienso así,
y es lo que más defiendo, es que nosotros no podemos manejar una religión de una forma conservadorista, creyendo que nosotros somos los únicos y somos los dueños de la verdad y de la forma que practicamos de la única y que todo lo demás está mal. Yo creo en la diversidad, yo respeto la diversidad y yo creo, que todos tienen el derecho, algunos con más conocimiento, otros con menos, algunos con una creencia diferenciada y otros con una creencia diversificada, pero todos tenemos el derecho de seguir un camino de acuerdo a la elección que tenemos. O sea, siempre he luchado en contra del absolutismo, de esta cuestión de decir la verdad tengo yo o esta es la verdad. Siempre dije que y faz el camino porque la verdad es Olodumare. Y si la verdad es Olodumare, la verdad está en todo aquello que se haga de buen corazón, aquello que se haga con amor. Faça resgatame, porque ya pasaron como 3 o 4 preguntas. Osatura, es eso mismo. Es en el lodo Osatura que nos dice esto. Aquí María Elena Morales Senties dice: buenas noches, Aboró Aboyabo Xixé, Babá, familia Oreni. ¿Podría dar algunas características de Orixá Iemoja? Es mi Orixá tutelar, seguramente quiso escribir. A diferencia de la visión que hay en América, en África, más bien en lo que es la nación Yoruba, Iemoja es cultuada en el río, ¿sí? Yo creo, esa es una visión, un pensamiento mío, que por la falta de conocimiento a Olokun, Iemoja cuando llegó a las Américas a través de los esclavos, ella absorbió este lugar, ¿sí? Absorbió este lugar que son los mares, ¿no? Absorbió el lugar de culto por falta de conocimiento a Olokun. Eso es una visión mía. Pero en tierra Yoruba, Iemoja es un orixá ligado a las aguas dulces. Más bien es ligada a todas las aguas, también a las aguas saladas. Pero ella es cultuada en un río que es llamado río Ogun, que no tiene que ver con el orixá Ogun, sino tiene que ver con la palabra Ogun, ¿sí? Que es un río que se divide en 5 brazos, por eso el nombre. Anteriormente, Iemoja era cultuada en un territorio ya por los Egba, ¿sí? Que es una subetnia yoruba. Ellos fueron expulsados de ahí a muchos años, a centenares de años, y vinieron a ocupar la zona de Abeokuta, donde hasta el día de hoy Iemoja es cultuada. Iemoja en verdad no es vista como la madre de las aguas, sino es vista como la madre de los peces. Hasta mismo así su propio nombre dice, Ie Omo Eja, madre de cuales sus hijos son peces. Ella es la protectora del mundo marino, de todos los peces y de todos los seres que viven en las aguas, vamos a decir así. Iemoja es considerada como una madre, aquella que protege y cuida a sus hijos, aquella que protege y cuida a los niños, aquella que cuida de los niños al nacer y aquella que protege a las comunidades. Es un ser considerado de una gran amabilidad, de un gran amor, de un inmenso y gran amor. A diferencia, la única diferencia que se puede decir de Iemoja para digamos, el mundo occidental y el mundo yoruba, es que en el mundo occidental el culto de ella fue elevado a los mares y océanos, y en tierra yoruba ella es cultuada en un río.
Fajegua pregunta: ¿entra en conflicto Ifá con hacer un rito de otro culto o religión? ¿Puedo hacer un baño de descarga de Umbanda o Quimbanda? Bueno, hay mucha diferencia en la visión que nosotros tenemos de lo que tienen los Yorubá, ¿sí? Aquellos que practicamos Ifá hoy en día, esa visión se está haciendo cada día más profunda en nosotros, ¿no? Pero hay una cuestión ligada a lo siguiente. Las personas creen que cuando ellas hacen una ceremonia, hacen una obligación para Orixá, sea dentro del batuque, del candomblé o de la santería, estas personas directamente pasan a quedar encapsuladas dentro del culto y quedan como, de cierta forma, sectadas, ¿sí? Voy a utilizar esa palabra. Quedan sectados, o sea, no puedo hacer otra cosa porque me va a perjudicar, no puedo hacer esto porque me va a perjudicar. Nosotros dentro de Ifá creemos que todo lo que hagamos tiene que ver siempre con nuestra actitud hacia el mundo. O sea, lo que más importa dentro de Ifá es la búsqueda por la excelencia a través de la actitud, del carácter, de la personalidad. Todo lo que viene de afuera, desde que sea en una visión de ayuda, en una visión de mejorar, en una visión de sanar, en una visión de curar, está bien. Nada nos puede perjudicar en el sentido ritualístico, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá lo más importante dentro de Ifá parte de la visión de la personalidad y el buen carácter, la buena actitud, el buen pensar, el buen actuar. Entonces muchas veces uno dice, no, porque yo me hice, por ejemplo, Ori, y ahora no puedo más realizar baños de descarga con tal elemento. Desde que no sea Ewo, desde que Ifá no te haya indicado que es Ewo, que es una prohibición, que algo que te va a perjudicar, que te va a dañar, no hay nada que esté en contra. Nada, no existe nada que nos pueda decir, esto lo que hacemos está mal. Lo que está mal es actuar mal. Lo que está mal es no ser buena persona. Lo que está mal es carecer de carácter y personalidad. Esto sí es malo. Aquí pregunta la Ia Nifa Ifaopue: Babá, ¿podría hablar de Elenini? ¿Es externo o convive en nosotros? Las dos cosas. Elenini es un ser que está conectado directamente al ser humano. ¿Por qué? Vuelvo a repetir lo que les dije hoy. Nosotros como personas, como individuos, tenemos como elemento de superación y evolución el poder alcanzar metas y objetivos. Y el Enine es el obstáculo. Cuando hablamos de objetivos externos, el Enine estará siempre puesto entre nosotros de nuestro objetivo externo. Y cuando hablamos de evolución interna, de salud, de paz, de equilibrio, de estabilidad, el Enine va a estar conectado a nuestro Ori. El Enine no es un ser maligno, pero es un ser que nos trae a nosotros la posibilidad de la duda. Muchas veces el Enine es visto como algo temerario o como algo negativo, pero en la mayoría de las veces, si nosotros tomamos a el Enine como un ser que está ahí para imponernos obstáculos, es quien nos da la posibilidad de la evolución, es quien nos da la posibilidad del crecimiento. ¿Qué sería del ser humano si no existiera el obstáculo? Si no existiera la duda, si no existiera la posibilidad de superarnos, de crecer, de evolucionar. Entonces el Enine es un mal necesario, es algo negativo, pero que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a ser mejores, que nos ayuda a ser una mejor versión de nosotros mismos. ¿Quién cuando va a tomar una decisión no piensa dos veces? ¿Quién antes de comprarse algo no piensa en todas las posibilidades que tiene? El Enine no es algo que viene a dañarnos, sino es algo que viene a ponernos a nosotros
la posibilidad de que nuestra conciencia sea más fuerte que nuestra voluntad de poseer. Cuando nosotros podamos poner las cosas en claro y decir, esto lo que voy a hacer va a ser bueno para mí, para mi familia, va a ser correcto, va a ser importante. El Lenin está siempre junto al ori del ser humano, siempre está conectado con nuestra conciencia, siempre está ligado a nuestras metas, a nuestros objetivos, a todo el paso que vamos a dar, vamos a estar conectados al Lenin. ¿Qué ocurre? Y acá viene la parte negativa. Cuando nosotros entramos en un momento de desequilibrio, cuando nosotros entramos en un momento de desgaste espiritual, cuando estamos con problemas emocionales graves, el Lenin se hace muy fuerte y entonces el obstáculo pasa a ser un grave problema. Es por eso que dentro de Ifá, como también dentro de Sin y Bilé, hay muchos ebós rituales para poder aplacar el Lenin y que la persona tenga la posibilidad de salir. Hay veces en la vida normal, en lo que es la vida cotidiana, una persona en su estado normal, es muy natural que el Lenin esté presente. Cuando una persona pasa por problemas graves, emocionales, mentales, de salud, espirituales, esto pasa a ser un gran problema de superación, porque uno ya no está con su eje en su mejor situación para poder superar, y el Lenin entonces pasa a tener una preponderancia más negativa de lo normal. Para eso están los ebó, para eso están los rituales que se hacen para aplacar el Lenin y para que uno tenga entonces la fuerza de poder superarlo. Y Falashemi pregunta, si tuviera que decir cuál es la especialidad o función de Obatalá, Orixá o Xeremagbo, ¿cuál sería? Mire, yo les voy a decir algo que sirve para Obatalá, pero sirve para todos los Irumolé y Orixá. Si nosotros vamos desde dentro de la visión Yorubá y Sin y Bilé, cada orixá es una religión. Entonces, si nosotros podemos hablar de que cada orixá, cada irumolé, tiene una función específica, que es cierto, pero es importante aclarar eso para que no queden dudas. Dentro del culto Obatalá hay ceremonias para el Santayé, para el nacimiento. Hay ceremonias para salvar a una persona de la muerte. Hay rituales para aliviar un problema familiar. Hay rituales para solucionar un problema físico. Hay rituales para una comunidad. Hay ceremonias para una ciudad que está pasando por una calamidad. Hay rituales para bloquear una epidemia. Y así, dentro del culto a Obatalá, dentro del culto a Oxum, dentro del culto a Xangô, dentro del culto a Ogum, todos son una religión que llevan mucho tiempo de preparación y estudio, mucho tiempo. Dentro de la visión de Ifá, Obatalá es considerado el padre de la humanidad, es aquel que insufló en mí por orden de Olodumare, en mí, que es el aliento de vida. Entonces, si tenemos que dar una función dentro de Ifá a Obatalá, la función principal de él es la existencia, es mantener la existencia. Es considerado el padre de toda la humanidad, ¿sí? Es aquel que insufló en mí a los seres humanos. Es él el que trae el equilibrio, la paz, la armonía, el equilibrio emocional, el equilibrio mental, el equilibrio espiritual a los seres humanos. Pero hay que entender que dentro del Sin y Bilé, cada orixá es una religión y tienen funciones para todos los tipos de problemas de la humanidad. Acá faço uma boa pergunta. Qual é a relação entre orixá, Alagbatori
y Ori. Le digo lo siguiente, vamos a ver si se puede entender. Primero, el otro día nosotros hablábamos que cuando hablábamos sobre Ori, para que se entienda bien, es que nosotros dentro de Ifá no tenemos la visión de el orixá de cabeza, como tienen dentro de el batuque, del candomblé y de la santería. Eso no quiere decir que estén equivocados, nadie está hablando de equivocaciones. Son diferentes religiones. Ifá es una religión, batuque es una religión, candomblé es una religión, ¿sí? Dentro de Ifá, la visión es que nuestro Ori pertenece a Eledá, ¿sí? Nuestro Ori pertenece a Eledá. ¿Quién es Eledá? Es Oni Edá, el creador, ¿sí? Entonces, si bien yo entiendo que dentro del candomblé y del batuque por ahí dicen Eledá por su orixá tutelar, dentro de Ifá, Eledá es un título de Olodumare, viene de la palabra Oni Edá. Edá significa crear y Oni es el Señor que crea. Ese es Olodumare. Para la visión de Ifá, nosotros, nuestra conexión de nuestro Ori es con Eledá, es con Olodumare. Nosotros somos hijos de Olodumare. Estamos en el Ayé, estamos en esta vida, estamos en el universo gracias a la benevolencia de Olodumare. Bien, ahí vamos a hablar de Alagbatori. Alagbatori viene de la palabra Alagba, Ti, Ori. Alagba, Ti, Ori. Alagba es una palabra que proviene de A, Ni, Agba, que quiere decir el anciano. Alagbati Ori significa el anciano de mi Ori, aquel mayor de mi Ori. Dentro de Ifá, nosotros cuando vamos a hacer nuestra iniciación o nuestra consagración, recibimos la orientación de Orumilá de las divinidades que debemos cultuar. Y casi siempre es una cierta cantidad importante de divinidades, sean ellas Orixá o Irumolé. En la gran mayoría de ellas, estas divinidades vienen para poder cubrir nuestras falencias. ¿Qué quiero decir con esto? El Odu Ifá explica, por un lado, cuáles son las divinidades que nos potencian nuestros puntos fuertes y cuáles son las divinidades que nos ayudan a cubrir nuestras falencias. Las falencias que normalmente traemos a la Ye porque somos seres humanos. Entonces, cultuando a esta divinidad, vamos a poder de cierta forma suplir una falta que tenemos. El caso de Alagbatori es la divinidad principal que cada persona debería cultuar. ¿Por qué? Porque es aquella que nos potencia a poder lograr la mayor cantidad de éxito en la existencia, ¿sí? Está ligada directamente a nuestro destino, pero en la visión de Ifá no es el dueño de nuestro Ori, sino que es aquel encargado de hacer con que Ori cumpla con su deber, cumpla con su destino. Muy bien. Acá el Babá Edu de Tambores da Noite, nuestro amigo querido, nuestro querido amigo, dice: la unión de todos va a ser muy importante. ¿Quién me puede subir el mensaje de él? Porque el de arriba no estoy pudiendo leer. Porque toco y se me corre todo. Y ahí toqué, no sé para qué. Valmir de Aganjú, hermano, un gran abrazo para ti y todos los hermanos. La bendición. Valmir de Guarulhos, São Paulo, Brasil. Babá Valmir do Aganjú, um grande abraço, babá. Orumilá lhe abençoe sempre. Muita força, muito axé. Que sempre esteja bem aí, babá. Grande abraço e obrigado por estar aqui junto com nós. Aí vamos a ler o mensagem de nosso querido babá Edu.
Va a estar presente la familia Aurení en la procesión del día 8 de diciembre en la estación de Quilmes. ¿Cómo que no? Claro que sí, Padre. Claro que sí. Somos familia, somos comunidad. Acá no existe diferencias. Acá siempre dije, siempre digo y repito siempre, nosotros tenemos que trabajar en unión, tratar de mantener con que todos juntos podamos llevar a lo más alto lo que es la religión de Orixá, sea ella Batuque, Candomblé, sea ella Santería, sea Ifá, Esinibilé, y todas las prácticas, Umbanda, Quimbanda, todo. Claro que vamos a estar. Y aquí ya le digo a todos los Babalao, las Yonifá que están en Buenos Aires, que para el 8 de diciembre estén ahí en Buenos Aires, acompañar a nuestro querido Babaedo, que siempre con mucho cariño, educación, nos ha recibido en su programa, sabe que cuenta con nosotros, y aquí ya le digo a todos los miembros de la comunidad Orení de Buenos Aires, estar presente ahí para apoyar ese evento, que es algo muy importante, que Oxum nos bendiga a todos, dando a nosotros un año de salud y un año para superar todo lo que hemos pasado. Laia, y faço una buena pregunta. ¿Con qué tiene que ver los tabú de Lodo y Pin? ¿Con qué tiene que ver? No entendí tu pregunta ahí. Y Pajegüe pregunta: ¿qué significa en un Odo y Pin los orixá que acompañan? Nos potencian, tenemos que tener más cercanía con ellos, podemos cultuar un orixá que sentimos filiación sin que salga nuestro odo, podemos cuidar de todos los orixá irumolé, no existe nada que impida, desde que dentro de tu odo y pin no diga lo contrario, ¿sí? Pero es muy importante, muy importante, que nosotros entendamos que las divinidades que hablan el Odo y Pin están conectadas directamente con nuestro existir. Entonces la prioridad tiene que ser estos irumolé y orixá que hablan en este Odo, ¿sí? En tu Odo de destino. ¿Por qué? Vos me preguntas ahí qué sería para potenciar qué o para... No se puede generalizar. No se puede generalizar. Imagínate que hay un Odo que diga que tú tienes que cuidar de Ogún para evitar en tu vida los conflictos. Y otro Odo habla de que vos debes cuidar a Ogún para poder conseguir lograr tus objetivos. Y otro dice que debes cuidar a Ogún para evitar la muerte prematura. Entonces nosotros no podemos decir todos los irumolé y orixá en cada Odo y Pin son para esto. No. Cada Odo trae una cierta cantidad de información sobre la vida, el destino y el ser, que van a ser totalmente individualizados de acuerdo a Elá, ¿sí? Nosotros tenemos una base que es Esheifa, y ese Esheifa va a ser transformado en mensaje a través de la conexión del Oluo o del Babalao. Y Fasumbo dice: los tabús del Odo y Pin, ¿con qué pueden estar relacionados? Pueden tener que ver con alguna elección antes de venir. No se puede generalizar. No se puede generalizar. ¿Por qué? Nosotros vamos a tener Ewo que son físicos. O sea, por ejemplo, puede pasar de que Orumilá nos indique que no podemos comer una determinada fruta porque esta fruta puede intoxicarnos. Eso es físico, es orgánico. Orumilá nos puede indicar que no podemos comer una cierta fruta porque nos debilita espiritualmente. Y Orumilá puede indicar que no podemos comer una fruta porque esta fruta viene directamente incompatible con nuestra esencia espiritual. También puede decir que nosotros no usamos un color de ropa porque nos potencia algo negativo, pero puede decir que no usemos un color de ropa
por el hecho de que esta ropa, este color, esté conectado con algo de nuestros ancestros que hizo con que a ellos le haya pasado alguna tragedia o algo malo, y repetirlo sería cíclicamente cometer el mismo error. Entonces, los Ewo no pueden ser tomados de una forma específica, porque cada ser, cada individuo va a tener una conexión con estos Ewo de una forma diferente al otro. Teresa pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Orixá e Irumolé? Una persona puede saber su odo de vida sin ser iniciado. La primera pregunta. Irumolé viene de la palabra Irum y Molé, que quiere decir rabo, rayo, línea, que bajó del Orún como una luz, que vino como una luz. Es el nombre por lo cual conocemos a los Irumolé, ¿sí? Irumolé, las divinidades que vinieron desde el Orún al Ayé para crear el Ayé junto con Odudua. Estas son las divinidades que fueron creadas en el Orún directamente, vinieron del Orún en forma como divinidad y ingresaron al Ayé como divinidad. Existieron en el Ayé como divinidad. Estas son Irumolé. Orixá son aquellos que una vez que el conducto de conexión entre el Ikole Orún y el Ikole Ayé, entre los dos mundos, se cerró, la única forma de ingresar al Ayé era a través del útero de una mujer. Entonces ellos tuvieron que nacer. En la visión Yorubá, todos los Orixá tuvieron vida humana, pero no son considerados personas, ¿sí? No son considerados humanos normales, sino suprahumanos. Ellos vinieron del Orún a cumplir una misión divina, y ellos, para ingresar al mundo, tuvieron que ocupar el vientre de una mujer, porque el conducto para venir directo ya no existía. Entonces, Orixá son aquellos que nacieron en el Ayé, y Irumolé son aquellos que vinieron en forma divina y ingresaron al Ayé en la misma forma. Esta es la diferencia. José Antonio Páez saluda a la fraternidad Oreni, Oboato Surei Oriofun. Acá tenemos el Faopue, dice, padre, ¿podría explicar que iniciarse para saber el Lodoipín, sí o sí, sería sacerdote? La mayoría cree que es así. Antes de eso le voy a responder lo que me preguntó por segunda vez, que me olvidé de responderle, le pido disculpas. Para poder conocer el Lodoipín, para que este Odo sea revelado, la única manera es a través de la consagración de Ifá. No hay otra forma. La única manera de conocer el Lodoipín es a través de la consagración de Ifá. Esto no tiene otra manera de hacerlo. Y aprovechando una pregunta con la otra, le digo, para que una persona sepa su Lodoipín, tiene que consagrarse en Ifá. La consagración de Ifá es para todas las personas. Todo el ser humano puede consagrarse en Ifá, desde que y cuando así le permita su destino. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos Odo Ifá, hay varios Odo Ifá que indican que la persona debe seguir otro camino, que la persona debería seguir otra religión, que la persona debería tomar otra filosofía de vida. Entonces no siempre y no todos deberían consagrarse en Ifá, pero todos tienen el derecho de hacerlo. Ahora la otra pregunta, ¿toda la persona que se consagra en Ifá se transforma en sacerdote o sacerdotisa? El sacerdocio es una vocación,
el consagrarse en Ifá es encontrarse con su destino. Cuando nosotros nos consagramos en Ifá, lo hacemos por nosotros mismos. Hacemos para que nosotros podamos conocer nuestro destino, entender nuestra existencia, comprender nuestra vida, vivir de una forma mejor. El sacerdocio es una vocación. Está conectado a la consagración de Ifá, porque toda la persona que hace Ifá, ella está habilitada al sacerdocio. Pero el sacerdocio no es solamente el consagrarse en Ifá, es una vocación. Esto es algo que aún falta entender. Aún falta entender. Y muchas personas cometen el error de que salen del Ibodu creyendo ser sacerdotes o sacerdotisas de Ifá. El sacerdocio es un camino de mucho sacrificio. El sacerdocio es un camino de mucha preparación, de estudio, de entrega, de muchas cosas que están ligadas a la vocación del ser humano. Esto no lo quiere decir que una persona va a ser mejor o peor, porque si no todos seríamos sacerdotes, no habrían médicos, no habrían maestros, no habrían plomeros, no habrían ingenieros, no habrían presidentes. El sacerdocio es un camino más. Es importante entender que todo el ser humano tiene el derecho de conocer su destino, de consagrarse a Ifá, no al sacerdocio de Ifá. Uno se consagra a la filosofía de vida, uno se consagra al camino espiritual, a la búsqueda por su destino, al entendimiento y a la comprensión de su existencia. El sacerdocio es una vocación, como es una vocación el médico, como es una vocación el ingeniero, como es una vocación el maestro, el militar, el político. Todos tenemos que seguir nuestra propia vocación. Por ese motivo ocurre que muchas personas se consagran en Ifá y quieren llevar adelante a lo que sea un sacerdocio que no está marcado en su destino. Y esto hace con que muchas personas se equivoquen y pierdan después la fe, porque creen que no sirven para Ifá. Cuando nosotros como comunidad, o sea, hablo de todos aquellos que practican Ifá y Orixá, comprendan de que el camino es mucho mayor que el sacerdocio, que la filosofía de Ifá es mucho más grande que solamente cumplir el sacerdocio. Va a ser mucho mejor para todos. Las personas deben estar abiertas a recibir de Orunmila la posibilidad de ser lo que ellos mejor pueden ser y no lo que ellos quieran ser. Acá pregunta Yaleti sobre las características de Oyá dentro de Ifá. Es lo que les decía sobre Obatalá, ¿sí? Nosotros dentro de Ifá cultuamos a todos los Irumolé y a todos los Orixá. En algunas regiones, van a cultuar más Irumolé que en otras van a cultuar otros Irumolé más que en otras, otros Orixá. ¿Por qué? Porque las regiones Yorubá, ellas se dividen de acuerdo a las divinidades que se cultúan en este lugar. Por ejemplo, Xangô, Oyá, Obá, son divinidades que son populares y su culto mayor está ligado a la región de Oyó y Badán. En Ile-Ife se cultúan otras divinidades, otros Irumolé, otros Orixá, pero la importancia de Oyá no puede quedar en duda jamás, así como de ningún Irumolé y de ningún Orixá. Solamente que dentro de Ifá no se cultúa de la misma forma que se cultúa en el Esin-Ibilé de Oyá. Ahí el culto es más profundo. Nosotros cultuamos Orunmila, Ifá, y a las divinidades la cultuamos, la cuidamos, la pedimos y la tenemos en nuestras plegarias, ¿sí? Ifá Yegüe pregunta: cualquier persona que nos salude con Aboru Aboye
debemos contestar a Surei Wori Ofun. Es así, mira, yo le explico. Aboru, aboye, aboxixe es el saludo que cualquier persona le debe hacer a un babalao o a una yonifá. Es el saludo que hacemos para poder saludarlo a nuestro padre, Orúmila. Y el respeto del babalao, de la yonifá, del awuifá, del omoifá con las personas es desearle lo mejor, que es Oboatu. ¿Sí? Oboatu, Asurei Wori Ofun, es de donde proviene. Nosotros decimos Oboatu, Asurei Wori Ofun, porque decimos Oboatu significa larga vida a través del lodo y Wori Ofun. Pero podemos decir solamente Oboatu. Cuando dice Aboru Aboye, la respuesta es Aboye Aboxixe. Cuando dicen Aboru Aboye Aboxixe, la respuesta es Oboatu Asurei Wori Ofun. Aqui alô Aureni, Aboru Aboye Aboxixe Babá, família, Oboatu Asurei Wori Ofun. Natalia Aureni, Aboru Aboye, Oboatu. Buenas noches a todos, dice Natalie Aureni. Nos vamos a tener que poner de vuelta los mensajes ahí, las preguntas, porque no la agarré y no lo quiero tocar la pantalla. Pues la toco y se me corre todo. María Elena Morales pregunta, ¿podría compartir cómo llegó Ifá? Y se me corrió. Alejandra Ríos, saludos. Acá dice, ¿podría explicar cuál es la función de la APTB? Ella debe ser consagrada. Mira, dentro de lo que es el Ifá tradicional Yorubá de Ile-Ife, que es del cual yo puedo hablar, la APTB es la esposa de Orúmila, es el nombre de la primera esposa de Orúmila. Por eso la mujer del babalao, la esposa del babalao, recibe ese nombre, APTB. La APTB no tiene una consagración. Toda la esposa de un babalao, por naturaleza, es APTB, porque ella recibe la misma consagración de su esposo. Ella tiene la posibilidad de cuidar y atender de Ifá de la misma manera que su esposo babalao. Dentro de la visión yorubá, la mujer, ella ya viene consagrada desde el Orún y ella recibe la bendición a través de la consagración de su esposo. Entonces la mujer se transforma en APTB en el momento en que el hombre es consagrado. Su Ikin Ifá es el Ikin Ifá de su esposa. Su consagración está conectada directamente. Y en verdad, un babalao sin una APTB es prácticamente un sacerdote que no puede cumplir con todas sus funciones. La APTB es muy importante dentro de Ifá. Ella está en casi todo lo que tenga que ver con la parte ritualística y ceremonial. Es claro que va a depender de cada familia, claro que va a depender de cada linaje, pero la APTB tiene una importancia fundamental dentro de la vida del babalao, dentro del cumplimiento de su tarea, dentro del cumplimiento del destino de los dos, porque muchas personas creen que el uso de la palabra APTB es una forma peyorativa, como machista, ¿no? Y ponen a la mujer como en un lugar secundario. La APTB es parte del babalao. El babalao es parte de la APTB. Ellos funcionan siempre juntos. No puede existir un babalao si no hay APTB y no existe una APTB sin babalao. O sea, la visión de Ifá es que estos dos seres juntos son complementares para la existencia del culto a Ifá dentro de una casa, dentro de una familia, dentro de un lugar.
La IA Indiana Ifagumbia de Aoreni. Un placer escucharlo, Padre, cada minuto de tu vida está entregada a conducirnos, Señor. Gracias, Madre. Gracias a usted. Gracias a todos que están por aquí. Le agradezco a todos este ratito que tuvimos aquí. Ya van ahí 2 horas que estuvimos hablando, así que los voy a dejar descansar. Que tengan un buen final de noche, que tengan una semana bendecida, una semana con mucha salud, con éxitos, con victorias y principalmente con superación, ¿sí? Sigan adelante, falta poquito para terminar este año, ya vamos a seguir con todos los proyectos, con todos los objetivos, con todas las metas que tenemos dentro de la Igbe Aoreni Argentina, dentro de nuestra comunidad, de seguir creciendo, de seguir llevando la palabra de Ifá, de seguir tratando de que más personas, cada día más personas puedan conocer la filosofía de Ifá, nuestra filosofía de vida, nuestra forma de sentir el mundo, nuestra forma de entender la existencia. Cuanto más personas, más grande va a ser nuestra filosofía. Que todos sean bendecidos por Urumilá, que todos sean bendecidos por Olodumare, que su Ori siempre los carregue hacia un destino bueno, dulce, feliz. Axé Ireu.